Bienvenido a tu programa, Dialogando con el Obispo. De corazón a corazón. Conduce Monseñor Rodrigo Aguilar, por la señal de Radio Tepeyac. Comenzamos. Buenas noches, estimado auditorio que nos ven y escuchan en este programa en vivo, Dialogando con el Obispo de corazón a corazón, desde la cabina de Radio Tepeyac. La licenciada Malena viene en camino, ha tenido contratiempo para llegar, lo hará más tarde. Desde luego que quienes ya están enlazados pueden enviar mensajes, saludos, peticiones, preguntas, comentarios. Pueden hacerlo enviando mensaje al número telefónico de Radio Tepeyac 967-142-4271. No hablando por teléfono, sino enviando un mensaje al 967-142-4271. O también entrando a internet, sea por www.radiotepeyac.com.mx, repito, www.radiotepeyac.com.mx, o también entrando a Facebook, y luego todo con minúsculas, sin espacios, Obispo Rodrigo Aguilar. Facebook, Obispo Rodrigo Aguilar. Son las formas en que pueden enviar sus mensajes, saludos, peticiones, preguntas, comentarios. Hemos dejado ya el tiempo pascual y estamos en el tiempo ordinario, aunque en estas primeras semanas, la pasada, la presente y la próxima semana, iremos teniendo algunas festividades que se relacionan con el tiempo de la Pascua. La semana pasada, el lunes, después de Pentecostés, hemos celebrado a la Virgen María, Madre de la Iglesia. Y luego el jueves hemos celebrado a Jesús, sumo y eterno sacerdote. El domingo, la fiesta de la Santísima Trinidad, habiendo celebrado antes la resurrección de Cristo y el don del Espíritu Santo, ahora la Santísima Trinidad, que es el misterio por excelencia. Lo hemos celebrado el día de ayer. El próximo jueves celebraremos el Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Y el viernes de la semana próxima, el Sagrado Corazón de Jesús. Y al día siguiente, el Corazón Inmaculado de María. Todo esto ya dentro del tiempo ordinario. Las lecturas, como son propias del tiempo ordinario, tienen una secuencia diaria de un texto que vamos siguiendo cada día. A diferencia de los tiempos cuaresmal y pascual, por ejemplo, se eligen textos cada día. Por el contrario, ahora tenemos en el Evangelio a San Marcos. Ya esta semana será la última semana en que seguiremos a San Marcos. Estamos en la semana 9 del tiempo ordinario y estamos ya casi por terminar el ciclo del Evangelio de San Marcos. La semana próxima empezaremos el Evangelio de San Mateo. Y leo el texto del Evangelio de hoy, una parábola fuerte que pronuncia Jesús y que nos debe decir mucho en distintas formas. Es del texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versos 1 al 12. San Marcos, capítulo 12, versos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, o sea, las autoridades religiosas, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado
para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió, el dueño, otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Voy haciendo comentarios intermedios. Es terrible la actitud de los viñadores a quienes se les encomienda la viña. Continúa el texto de la parábola de Jesús. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se lo envió pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Tenemos esta parábola de Jesús que es muy fuerte, nos debe golpear. En la parábola habla del dueño de la viña. ¿Quién es? Dios. ¿Y quién es el hijo de este dueño? Cristo Jesús. Los viñadores son malvados, maltratan a todos los trabajadores que envía el dueño de la viña, los profetas que no han sido bien recibidos por el pueblo. Pero el pueblo es la viña. Y los viñadores no han hecho buen uso del trabajo que se les ha encomendado. Hay un momento clave en que se ve la enorme diferencia de mentalidad que se puede aplicar a nuestra vida, la vida humana. Dice Jesús, ya solo le quedaba por enviar a uno, a su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Esto piensa el dueño de la viña. A mi hijo sí lo respetarán. Pero ¿qué es lo que piensan los viñadores? Viene el heredero, vamos a darle muerte y nos quedamos con la viña. La mentalidad del dueño de la viña contra la mentalidad de los viñadores, que solo son trabajadores, pero están usurpando, abusando y con la pretensión de quedarse con la viña, matan al hijo del dueño. ¿Qué nos dice esto? Nosotros, sobre todo los que estamos al frente de una parroquia, de una diócesis de la iglesia, pudiéramos hacer mal uso de nuestras funciones y ser altaneros agresivos, no respondiendo a la encomienda que Dios nos hace. Aquí Jesús habla contra los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, pero también puede dirigirse Jesús a quienes abusamos de nuestra autoridad. Bienvenida, Malena.
Monseñor, muy buenas tardes. Muchas gracias. Mil disculpas. Bueno, pues, amable auditorio, muy buenas tardes. Noches. Llega a tiempo para irse instalando. Estoy haciendo el comentario a la lectura. Entonces, quienes tenemos autoridad, podemos abusar y actuar como los viñadores malvados. Que esto nos haga reflexionar cuánto nos ama Dios, que nos ha mandado a su Hijo Cristo Jesús. Que sepamos escuchar a Jesús, que sepamos escuchar a Dios Padre, que demos frutos de la encomienda que Dios hace respecto a nosotros. Lo digo por mí como obispo, invito a los hermanos sacerdotes a que seamos humildes en revisar cuando abusamos de nuestra misión. Y también me dirijo a los padres de familia, cuando maltratan a los hijos. Con golpes o con insultos de que eres un inútil, no sirves para nada, tú siempre lo echas a perder y cosas así, lastimando e hiriendo a los niños. Y los papás cansados arremeten contra los que son indefensos. Sí. Así nos podemos mostrar nosotros de manera que la parábola nos la apliquemos a nosotros. Pero por otro lado también veamos cuánto Dios nos ama, que nos da a Cristo Jesús. Hemos celebrado su muerte, su resurrección, ahora retomamos el tiempo ordinario y vamos a caminar con Jesús para escucharlo, para seguirlo, caminando hacia Jerusalén. Y pues que también veamos cómo lo que Jesús aplica a esta frase de la Biblia, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¿Cuál es la piedra desechada por los constructores? Cristo Jesús. Y se ha convertido en piedra angular. Es piedra clave en la construcción de la iglesia. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Humildemente, para revisar cuando hacemos mal uso de nuestra autoridad, y regocijados y agradecidos cuando vemos cuánto nos ama Dios, que nos ayuda y que ve por nuestro bien. Sí. Bien, pues tenemos así el texto del Evangelio de hoy, que también es día 1 de junio, empezamos este mes de junio, celebramos a San Justino mártir. Él vivió en el siglo II de nuestra era. Él era filósofo, ecléctico, o sea, de distintas corrientes. Ajá. Era muy profundo, pero se convirtió a la fe en Cristo. Y la autoridad de Roma le reclama cómo él, siendo tan inteligente, se una a los discípulos de Jesucristo. Y hay un diálogo entre ellos dos. Y queriendo primero suavemente mover a Justino a que recapacite, que es inteligente, que es capaz, es brillante, entonces que sepa elegir bien. Y Justino reafirma, la fe en Cristo Jesús es lo que me salva, pero si no dejas la fe en Cristo, vas a sufrir tormentos y te van a dar muerte. Dispuesto a que le den muerte. Es uno de los mártires de la segunda época después de los apóstoles, San Justino mártir, que vivió a mediados del siglo II. Entonces es un testimonio para nosotros en que nuestras capacidades intelectuales y nuestra voluntad se definan en encontrarnos con Cristo, seguirlo, dar testimonio de Él y su Evangelio, aunque vengan tribulaciones, aunque venga tormentos, aunque venga la muerte.
Y que nuestra inteligencia no nos aleje de Dios, sino más bien nos acerque a Dios y podamos ser testimonio. Porque ahorita que usted hablaba de eso, recordaba o recuerdo de muchas veces en la universidad, y a muchos chavos en la actualidad les pasa de que, ay, eres bien inteligente. ¿Cómo es que te juntas con esos de los grupos de jóvenes? ¿Y cómo es que vas a De perder Biblia tu y tiempo? de Sí, ¿cómo vas a perder catequistas. tu tiempo en la iglesia? Si estás preparado, ¿cómo es posible? Y pasa. Y como Sí. tener la valentía de decir, precisamente porque estudio y porque estoy preparado, sé y quiero saber más de la verdad y quiero acercarme más a Jesús. Sí, nuestra inteligencia no es para despreciar el Evangelio de Cristo, sino para adherirnos a Cristo y su Evangelio. Es una sabiduría escondida, no para despreciar, sino para amar y seguir. Y ser testimonio. Así es. Por cierto, monseñor, hoy lo vi muy elegante en Comitán. Anduvo usted por allá, Sí, ¿verdad? En sí. el Face, ahí andábamos viéndolos en vivos. Fui a dar posesión del nuevo párroco en Santo Domingo de Guzmán, ya que el que estaba como párroco, Manuel de Jesús Hernández, voy a enviarlo a estudiar a Roma. Y entonces hoy dejó la parroquia y llegó el padre Miguel Ángel Aguilar. No somos parientes, pero sí el apellido. Pero no. está bien grandote el padre Miguel. Sí. Sí, fuimos como contemporáneos en la universidad. Ajá. Cuando él estaba de seminarista Así acá. es, sí. Miguelón Ajá. le decía a todo mundo. Sí, el sí, padre Miguelón. Porque es alto y voluminoso. Saludos al padre Miguelón. Sí, ya llegó como párroco allí a Santo Domingo, dejando San Antonio Simojovel. En Simojovel. Sí. Y allá se queda de momento Jesús Ocaña y va a llegar el padre Alfredo, que ha terminado sus estudios en Roma y está por llegar. Ah, también. Va a apoyar allá. Va a apoyar allá, sí, va a llegar como párroco Dios. a San Antonio Simojovel. Ay, qué bueno, qué Sí. gusto. Y el padre Manuel, bueno, yo lo conocía como Manuelito porque también son de la época también del padre Sí. Miguel. Y el padre Manuelito, que ¿cuándo se va a Roma? ¿Ya mañana o todavía? En 2 meses se va a Roma. ¿Todavía? Sí, Va a sí, estar todavía todavía. va a estar preparando la ida a Roma, el papeleo y también estudiar italiano, por las clases son en italiano, pero como va a estudiar Derecho Canónico, también estudiar latín. Wow, eso va a ir Sí, para eso sí, se sí, va a Derecho preparar. Canónico, Ajá. sí. ¿Y qué ahí usted es el que decide quién se va o ellos presentan como documentos No, para? yo decido, yo dialogando con algunas personas cercanas que ayudan en la diócesis, voy viendo quién pueda ser el sacerdote candidato. Tiene que ser sacerdote, pero también puedo pensar en religiosas, pero para las religiosas, la comunidad religiosa es la que las envía a estudiar, no yo, no la diócesis, no el obispo. Yo me preocupo de enviar sacerdotes a estudiar, sea a México, sea a Roma o a otras partes. Las mejores universidades están en Roma para prepararse. De tipo eclesiástico, las diócesis, las universidades eclesiásticas. Y desde luego está la Universidad Pontificia Mexicana de México, UPM, Universidad Pontificia de México, que ahí también ocasionalmente enviamos. Pero vamos viendo a dónde enviar según lo que se necesite y según lo que consigamos. También las becas, curiosamente es más fácil conseguirlas para Roma que para México. Sí. Qué bueno. Ahí, si tenemos más bienhechores, podemos enviar más sacerdotes a estudiar. Pues ojalá y así sea. Sí, bien. Ya tenemos muchos mensajes, monseñor. Bueno, adelante, sí. Radio Católica Comitán, precisamente hablando de Comitán, 101.9 FM, dicen bendiciones. Saludos, bendiciones, Radio Católica Comitán. ¿Qué anduvo usted por allá? ¿Qué tal el clima? ¿Dónde estoy? ¿Caluroso? Caluroso, sí, estaba haciendo calor, sí. Lo vi coloradito y con su sombrero. Pues sí, para que me tapara un poco el sol, sí, porque fue peregrinar desde la capilla de Guadalupe, que es de la parte de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, a la iglesia. Aunque no fue la misa dentro de la iglesia de Santo Domingo, porque siguen arreglándola, ahí están haciendo mucho trabajo en el artesonado. Entonces,
las misas están siendo Afuerita. afuera. Mejor por el calor. Sí, y hay un Templete. templete que sirve para que casi toda la gente esté bajo techo. Sí. Milán dice, buenas noches, monseñor. Buenas noches, Milán. Jotayan Juan Eduardo dice, buenas noches, estimado monseñor, como todos los lunes, reencontrarnos es una alegría. Atento a su catequesis, desde Salta, Argentina. Saludos, Juan Eduardo, hasta Salta, Argentina. Santa, pensé que No, es Salta, Salta en de Argentina. Saltar. Salta, sí, así se llama la ciudad de Argentina, Qué ya bonito. muy al sur, Ah. sí, donde hace mucho frío Ah, actualmente. Acá nosotros con calor, a él con frío. con frío. José Luis Benítez Cisneros dice, saludos, don Ro, desde su casa, Venado, San Luis Potosí. Saludos, José Luis, hasta Venado, San Luis Potosí. Ujú. ¿Hay mucho venado? No, así se llama la población. Qué No, bonito. no, pero sí, Venado, curioso. así se llama la población en San Luis Potosí. Milant dice, buenas noches, Malenita, es verdad. Interesante reflexión para quienes tienen representación, administración, dirección, jefes. Exacto, así es. Jotayan Juan Eduardo dice, aquí monseñor con un poquito de frío siberiano. Hasta Sí. nos manda las caritas Ajá, congeladas. Y aquí deseando un poquito de frío. Sí, Ana María Díaz Ochoa dice, saludos, monseñor Rodrigo, es importante todos los temas y comentarios. sí, así es. Santi Pérez dice, bendiciones, monseñor Rodrigo. Saludos, bendiciones. Jotayan Juan Eduardo dice, mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, que nos cuide y nos guarde en sus santas llagas. Amén. Saludos. Humberto Aguilar dice, buenas noches, saludos y bendiciones desde Valle de Santiago. Saludos, Beto, hermano, compadre, que estés muy bien, hasta Valle de Santiago. Saludos a don Por ahí nos Humberto. veremos pronto. A ver cuándo vienen para acá, en para que 15. los conozcamos. Pues sí, a ver cuándo pueden. Tiendo yo ahí para allá, voy a ir en 15 días. Voy a ir para allá. ¡Wow! ¿Quién va a tomar vacaciones? 4 días. Sus vacaciones, monseñor. Ni desempaca, creo, la maleta. Casi. No, si tengo que renovar, sí. Ay, Sí. monseñor. Ajá. Jotayan Juan Eduardo dice, buenas, estimada señora Malena, un gusto saludarla. Qué amable, muchas gracias, padre. Igualmente, un gusto saludarlo, perdón. Nos dice, buenas noches, hermana Malenita y monseñor obispo. Tengo una duda. ¿Es pecado escuchar música mundana romántica? Gracias, señor obispo. Bendiciones para usted y la hermana Malenita. Muchas gracias. El pecado no es el tipo de música que escuches, sino lo que provoca en ti. Si se pone triste con la música romántica y a suspirar por el amor de su vida. Si está buscando pensamientos placenteros, seductores, Mm, puede ser pecado. pecado. Pero si eso le alegra la vida y le llena de ternura, es sano. Lo mismo también, ir por la calle viendo personas puede ser normal, pero se pueden ver de una manera seductora, pues ya puede ser pecaminoso. Claro. El uso de los sentidos, de modo que oír, ver, con qué intención, qué es lo que provoca en nuestro interior. Eso es lo que se valora si es pecado o no. Ujú. Creo que hay de música mundana a música mundana. Por ejemplo, aquellas que son ya muy descriptivas de actos o cosas pecaminosas. Yo creo que esa música sí, ni porque uno esté como tranquilo, pero ya es como un testimonio también, más para los niños, porque hay muchos payasitos que tienen como costumbre llevar música así fea y festejando el cumpleaños de un niño. Entonces, por ahí yo creo que hay Sí, que tener cuidado. Hay algunas escenas, video, películas, canciones Descriptivas. que ya de suyo provocan la seducción. Ujú. Entonces, eso depende de nosotros. Claro. Saludos, monseñor, de parte de Leti Rossi, Guadalupe, Carretera Trinitaria. Saludos. Carlos Iván López Alvarado dice, buenas tardes, saludos, hermana y señor obispo. Saludos. Predicador católico Sadi Hernández dice, saludos y bendiciones a nuestro obispo y pastor de nuestra diócesis. Que le siga bendiciendo. Muchas gracias. Un saludo. Belén Más dice, bendiciones, monseñor Rodrigo.
Saludos, bendiciones. Desde Simojovel. Donde fue un grupo acompañando al padre Miguel Ángel a dejarlo a su allá en Santo párroco. Domingo de Guzmán. Ay, es muy triste. Y por una parte voy a ir el 13 de junio a la fiesta de San Antonio de Padua en Simojovel, porque es el patrono, y ya luego a entregarles al nuevo párroco, el padre Alfredo. Ya no se quedó para el festejo, para las fiestas patronales, el padre Miguel. No, ya no. Justo. Sí. Carlos Iván López Alvarado dice, buenas tardes, señor obispo y hermana, con mucho gusto lo sintonizo. Desde Chietla, Puebla, me encomiendo a sus oraciones. Con gusto, hasta Chietla, Puebla, arquidiócesis de Puebla. José Luis Huerta Solís dice, saludos desde Aguascalientes, señor obispo Rodrigo. Saludos, José Luis, hasta Aguascalientes. Mari Pérez dice, saludos y bendiciones desde Ocosingo, de parte del diácono Manuel y familia, zona de San Caralampio. Saludos, Manuel, hasta San Caralampio, en Ocosingo. En Ocosingo. ¿Hay otro San Caralampio por aquí? Sí, hay muchos. Hay muchos, sí. Es un santo muy venerado. ¿Aquí en Chiapas o en varios? No, en Chiapas, sí. Yo nada más he oído que se le celebre mucho aquí en Chiapas. Y hay muchos que se llaman Caralampio también, sí, ¿verdad? Sí. Santi Pérez dice, muy buenas noches, monseñor y hermana. Saludos desde la parroquia de San Fermín Obispo. Saludos. Diana López dice, saludos, monseñor Rodrigo, Dios lo bendiga siempre, desde Simojovel. Saludos hasta Simojovel. Son todos los mensajes, monseñor. Y respondo a algunas preguntas que me decían anteriormente. ¿Qué diferencia hay entre las madres religiosas y monjas? Yo respondo, en la Iglesia Católica toda monja es una religiosa, pero no toda religiosa es una monja. La diferencia técnica radica en su estilo de vida y su misión. Las monjas de vida llamada contemplativa viven en clausura dentro de un monasterio o convento y salen muy poco a la calle. Como las adoratrices. Por ejemplo. Ajá. Su vocación se centra en la oración, la contemplación y el trabajo manual dentro de la comunidad, pero allí en el encierro oran por las necesidades del mundo. Las religiosas o hermanas de vida llamada activa viven en comunidades o conventos, pero están integradas en la sociedad. Su misión con frecuencia es apostólica. Salen a la calle para realizar obras de caridad y servicios, como dar clases, trabajar en hospitales, misiones o asilos. Las dos, las religiosas, las monjas, comparten su consagración a Dios y realizan los votos de pobreza, castidad y obediencia. En el lenguaje diario es común dirigirse a ambas con el título de hermana. Ahora, en la actualidad. Sí. Antes lo normal era decirles madre. Ya como que se ha cambiado el lenguaje a decirles hermana. Luego, otra persona me dice, la parábola que dijo Cristo de que nadie es profeta en su tierra, ¿nos puede pasar en nuestra vida en cuestión de negocios y en la vida familiar? ¿Y cómo tomarlo? Yo respondo, la frase proviene efectivamente de un pasaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 24. No es propiamente una parábola. San Lucas está presentando el inicio de la misión pública de Jesús, quien va a Nazaret, pueblecito donde ha crecido. Entra Jesús en la sinagoga y es muy aceptado, incluso cuando ante sus parientes y paisanos se apropia un texto que lee del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Luego Jesús dijo, esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy con su persona. Se ha cumplido lo que él ha anunciado el profeta Isaías 9 siglos antes. Sin embargo, y San Lucas menciona la reacción de los presentes. Todos se mostraban de acuerdo con esto y estaban asombrados por las palabras favorables que él decía. Sin embargo, enseguida hay un cambio de actitud y de perspectiva.
como San Lucas añade, pero se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo de José? Como que quedan sorprendidos con la sabiduría con que Jesús habla, pero luego les llega, ¿acaso no es este el hijo de José? Y José es un carpintero. Entonces, como que de alguna manera no lo dicen, pero ¿de dónde le viene tanta sabiduría? Sí, es hijo de un carpintero humilde. Sí, creció entre nosotros. Entonces Jesús les dijo, con seguridad ustedes me dirán este refrán, médico, sánate a ti mismo. Tienes que hacer aquí en tu propia tierra las mismas cosas que oímos que hiciste en Cafarnaúm, otra población cercana. Y continuó, les aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y según nos dice San Lucas, Jesús menciona 2 casos de profetas, Elías y Eliseo, que no favorecieron a sus paisanos y sí a personas extranjeras. Viene luego una reacción desconcertante de los presentes, que antes habían aclamado favorablemente a Jesús. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la parte más alta de la montaña sobre la que estaba edificada su ciudad, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, se fue. Comentarios. Jesús no fue el único profeta rechazado por su pueblo, precisamente por sus paisanos. Pero San Lucas narra los hechos, parecería que con una intención concreta, de presentar a Jesús como evangelizador fracasado. Con el cardenal Carlo Maria Martini, un gran biblista que ya ha fallecido, Dios lo tenga en su gloria, y recojo comentarios de este cardenal Carlo Maria Martini y nos podemos preguntar lo que se pregunta el cardenal. ¿Por qué Lucas comenzó así la presentación de la vida pública de Jesús? Jesús se va derrotado, echado de ahí, no escuchado, no grato. Podemos también imaginarnos la amargura, por ejemplo, de María su madre, al ver que su hijo no ha tenido éxito. La amargura de sus amigos, de sus admiradores, que no comprenden qué ha sucedido, que temen lo que pueda suceder, que creen terminadas las esperanzas que habían alimentado. Sigue diciendo el cardenal Martini, Jesús aparece aquí como el evangelizador dotado de absoluta libertad de espíritu, de una libertad tan profunda que mira el misterio de Dios y todo el mundo. Esta libertad le da desde el principio una estatura profética muy superior a la de un pequeño predicador de pueblo. La estatura de quien se lleva a sí mismo y su libertad por el mundo, porque tiene ante sí los horizontes de Dios. Evangelizar entonces, como San Lucas presenta a Jesús en esta circunstancia, no es hablar con palabras cómodas y que vayan a ser aceptadas, no es buscar éxito inmediato, sino ser fiel a la misión que Dios encomienda al estilo de Jesús. Y este anhelo de ser fieles a la misión que Dios encomienda puede traer complicaciones. Y Jesús no busca el aplauso, ni busca hacer milagritos para que sus parientes y amigos crean en Él. Quiere invitarlos con una rectitud y una transparencia de que sean fieles a Dios, no buscando el beneficio inmediato. O la fama. Exacto. ¿Hay saludos? Sí, claro. Belén Más dice, aquí lo esperamos, Monseñor Rodrigo. Creo que a Simojovel. Sí. Diana López dice, lo esperamos en Simojovel el día 13 de junio. Así es, la fiesta de San Antonio de Padua. Cari Alfaro dice, buenas noches, Monseñor Rodrigo Lic Malenita, qué alegría saludarlos por este medio. Reciban un gran abrazo con mucho cariño y respeto. Saludos desde Socoltenango, Chiapas. Saludos hasta Socol, así conocemos este pueblo. Socol. Socol por Socoltenango, sí. Fer Morales dice, saludos desde Tuxtla Gutiérrez. Saludos, Fer, hasta Tuxtla, aquí cerquita. Sí.
Carla Irecta Valenti dice, saludos, monseñor, de parte de mi hijo Matías. Saludos. Idar Hidalgo, dice Hernández, dice, saludos desde Simojovel. Saludos hasta Simojovel. Juan Díaz dice, hola, buenas noches, monseñor Rodrigo y Malenita, lo estoy escuchando aquí en los Estados Unidos, y un saludo a mi mamá que está en la comunidad El Pinar. Saludos a Juan y a su mamá en El Pinar. Juan Eduardo dice, estimado monseñor, ¿cuándo me invita a conocer su diócesis? Estoy ansioso por conocer la diócesis y si hace calor me quedo. Órale, sí, necesitamos sacerdotes. Pues sí, nada más que los climas son muy variados. Calor y frío, de todo, sí. A lo que quise decir es que sí es pecado escuchar música romántica, pero para nuestra pareja, un ejemplo, un sentido que me entristece por lo que mi esposo está trabajando lejos y eso me causa nostalgia. Pero yo estoy en un servicio y mi duda es pecado porque estoy en el servicio. Gracias, monseñor. Bendiciones para usted y la hermana Malenita. No, si esa canción te hace sentir la presencia, el cariño de tu esposo, es algo limpio. O sea, el crecer en el cariño entre esposos, en la mutua donación, es algo limpio, ¿sí? De modo que es algo que eleva. Claro, una misma canción a otra persona la puede destruir. Sí, pero claro. A alguien elevar. Entonces, depende de lo que provoca en ti. Si te ayuda a crecer en el cariño con tu esposo, magnífico que escuches ese tipo de canciones. Monseñor, perdón que lo interrumpa. Ayer, se me estaba olvidando, ayer una personita se me acercó y me decía que cuándo va a ser la fiesta de Corpus Christi y que si va a haber alguna peregrinación como se acostumbra todos los años. Es el próximo jueves. De esta semana. En México, en Roma, en Italia, es el domingo. El próximo. Sí, pero aquí en nuestra patria es el próximo jueves. Ajá. Y aquí, en la ciudad de San Cristóbal, va a ser la misa a las 4 de la tarde en la catedral, que voy a presidir yo. Y de ahí luego va a salir la peregrinación a San Ramón. Ahora va a ser al revés, porque generalmente venían y en peregrinación y ya se celebra la misa. Ahora va a ser al revés. Se tiene la misa en la catedral y de ahí salen en peregrinación a San Ramón. El recorrido no lo sé, pero ya que sabes el horario para acercarte a la catedral y ahí te unes a la peregrinación que haya posteriormente. Entonces dice usted a las 4 de la tarde la misa. La misa en la catedral. Muy el próximo jueves es de Corpus. Para la hermana que me preguntó. Gracias, monseñor. Otra pregunta que me hacían, ¿qué consejo le daría a alguien que está buscando fortalecer su vida espiritual en el mundo actual? Yo respondo, la vida espiritual es un regalo de Dios, pero también es una respuesta humana a la acción de Dios. De hecho, Dios nos precede, también nos acompaña y nos sostiene, no estamos solos. La vida espiritual son las formas de devoción en la iglesia, siguiendo las sugerencias que nos da el Espíritu Santo para ser fieles seguidores, testigos y misioneros de Jesucristo y su Evangelio. Las prácticas de vida espiritual se han multiplicado conforme valoramos personas en épocas y lugares concretos que deciden cultivar la vida del Espíritu. No hay una sola vida espiritual. Por eso se habla de espiritualidad benedictina, siguiendo a San Benito, o franciscana, siguiendo a San Francisco de Asís, o dominicana, siguiendo a Santo Domingo de Guzmán, que correspondieron a las sugerencias o mociones del Espíritu Santo, cada uno en su época, formando una comunidad de personas que anhelaban seguir ese estilo de vida. No pretendamos comparar y juzgar qué espiritualidad sea superior, sino qué espiritualidad responda a las propias vivencias, situaciones y de nuestro entorno. Los santos son personas inflamadas por el Espíritu Santo, mantienen vivo el fuego de Dios en la iglesia para renovación de comunidades, pueblos y épocas. Los santos, varones o mujeres, han sido personas orantes, fervientes, que nos contagian. Hay que aprender de ellos. Tenemos también, por ejemplo,
Santa Teresa de Jesús, Sí. el espíritu teresiano. No se trata de adorar a los santos, sino aprender de ellos cómo se han dejado guiar por el Espíritu Santo para vivir a Jesús y su Evangelio en circunstancias concretas. De hecho, todas las personas que están en el cielo son santos, que están con Dios, trino y uno, e interceden ante Dios por nosotros. Y allí, en el cielo, pueden estar los que el Papa Francisco decía, los santos de la puerta de al lado, o sea, personas piadosas, de testimonio admirable y motivador, con quienes hemos convivido y que nos contagiaban positivamente con su estilo de vida y oración, y que al estar ahora con Dios en el cielo, interceden ante Dios por nosotros. Algunas prácticas de vida espiritual convienen pensar prácticas diarias, momento de oración al levantarnos, al acostarnos. También sugiero un momento de oración casi al final del día para hacer como un examen de conciencia. Incluso los jesuitas promueven 2 momentos, al mediodía y al final del día, un examen de conciencia. Desde luego puede ayudar ya la costumbre de tener el misal de la palabra de Dios de todos los días, leer con espíritu de oración los textos del día, aunque no se asista a misa. En muchas partes no se puede tener misa en nuestra diócesis. Bueno, tomamos las lecturas del día, las leemos, las meditamos, qué nos dice Dios y qué nos sugiere para ese día. También es muy saludable el rezo diario del rosario. Buen número de personas rezan diariamente todos los misterios. Sí. Incluso los últimos papas, yo he sabido que los que han muerto han rezado los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos, y luego los luminosos que añadió el Papa Juan Pablo II. Rezar todos los misterios lleva poco más de 1 hora y se puede ir desarrollando en etapas a lo largo del día. Y podemos rezar el rosario mientras vamos caminando en la calle. Yo con frecuencia lo rezo mientras voy manejando. Entonces, yo para no dormirme a la hora de la madrugada que estoy dándole de comer a mi bebé, ya me pongo a rezar el rosario. ¿sí? Y también para aguantar y Sí. consagrarse a la Virgen. De modo que son diversas formas privilegiadas para estar viviendo la vida espiritual en ejercicios diarios. Luego tenemos también algunos otros momentos semanales, la Eucaristía, sobre todo el domingo y las fiestas de guardar, o en fiestas concretas. Luego, actividades mensuales, por ejemplo, conviene tener al menos una mañana o una tarde para lectura espiritual, para oración, para revisión de vida y de propósitos. De hecho, en el seminario se recomienda tener un día de retiro espiritual y conviene que los sacerdotes tengamos también ratos prolongados de revisión de vida espiritual. Para eso son los ejercicios espirituales. Y luego también al año, una semana de ejercicios espirituales. Que el crecimiento de la vida espiritual nos vaya llevando a una mayor sensibilidad de cómo Dios va actuando en nuestro interior y en nuestras obras. No significa que todo vaya siendo hermoso, esplendoroso. Puede haber experiencias dolorosas, incluso negativas, pero que no nos amarguemos la vida, incluso situaciones de pecado. Reconozcamos humildemente nuestros pecados, pidiendo a Dios perdón por ellos y advertir qué nos dice en nuestra vida o que lo que hemos dicho o hecho que es pecaminoso, que nos dice delante de Dios, para rectificar lo negativo, para consolidar lo positivo, para conocernos mejor y crecer en el seguimiento y testimonio de Jesucristo con la asistencia del Espíritu Santo y contando con el testimonio y compañía de los santos de la propia devoción y que son aliento para la propia vida. Monseñor, gracias a Edmundo que me manda el recorrido del 4 de junio o los horarios Desde de cómo Corpus, se va a sí. distribuir. El 4 de junio del 2026. A las 3:30 de la tarde, concentración de todas las parroquias en la Plaza de la Paz.
A las 4 de la tarde, Santa Eucaristía en Catedral. A las 5, procesión con el Santísimo Sacramento hacia la parroquia de San Ramón Nonato. Culminará con la bendición a la ciudad con el Santísimo Sacramento. La ruta de la peregrinación va a ser calle Guadalupe Victoria con rumbo a calle Tabasco. Enseguida tomaremos calle Baja California hasta llegar a calle Yucatán. Finalizaremos el recorrido en nuestra parroquia de San Ramón Nonato. Bueno, todos invitados. Muy bien. Para el siguiente jueves, que es de Corpus, Sí. Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Luz Solís nos dice: muy buenas noches, Monseñor y Lic Malenita, un gusto saludarlos. Que la Santísima Trinidad los colme de bendiciones y llene de salud. Muy bonito programa de radio. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Luz. saludos. Y nos dice Ignacio Alfredo Rojas Gómez: buenas noches, señor obispo, saludos. Me llamo Alfredo, tengo una pregunta. Para estar en una santa misa, ¿es bueno salir antes de la bendición, cuando termina la celebración? Para salir de duda. Gracias, que tenga muy buenas noches, señor obispo. Si no tienes presión de otra actividad, conviene que esperes hasta que se da la bendición, porque la bendición es parte de la Eucaristía. Pero si tienes urgencia de ir al baño, a la hora que sea la urgencia, Pues, o tienes otra urgencia que ya no puedes esperarte, bueno, tú examina. Si ordinariamente estás teniendo urgencias que te hacen salirte antes de que termine la misa, pregúntate, ¿por qué ves que esas urgencias te hacen salir de la misa antes de que concluya? muy bien. También nos dice Víctor Grajales: Monseñor, buenas noches, saludos. Disculpe, ¿algún número para hablar con usted? Gracias. Aquí, al de Radio Tepeyac, Tepeyac. ¿sí? J. Juan Eduardo dice: Monseñor, le comparto que incorporé en mi vida el Ángelus, algo que fue inspirador y tocó mi corazón, y lo comparto con los más cercanos. Providencial. Sí, es muy breve y son unos cuantos minutos y nos ayuda a retomar el Espíritu de Dios en lo que estemos haciendo, ordinariamente a las 12 del día. Y yo recuerdo que el padre Marcelo, en paz descanse, acababa de integrar, no sé cuánto tiempo tenía, tal vez como un año, que acababa de integrar que sonaban las campanas a las 12 del día para invitarnos a todos a que rezáramos el Ángelus. Y era tan bonito porque aunque estuviéramos haciendo cosas, escuchábamos las campanas y decíamos: ya es hora del Ángelus, y nos poníamos a hacer oración. Sí. Muy bonito. Y nos dice: bonita y bendecida noche, señor obispo Ilic. Disculpe la pregunta, ¿es válido rezar el rosario mientras trabajamos sin tener el Santo Rosario en las manos? Muchas gracias, soy doña Yoli. Con tal que el trabajo no signifique que te olvidas de Dios y que el rezar el rosario te distraiga en el trabajo, que más bien el rezar el rosario te ayude a concentrarte en lo que estás haciendo. O sea que depende qué tipo de trabajo estás haciendo. Ujú. Estás leyendo, estás hablando, estás con maquinaria que exige mucha atención. Depende que no sea Que no la ponga en riesgo también. en riesgo y que no sea una distracción, sino que te ayude a concentrarte en el trabajo. Como el rezar el rosario mientras alimentas a mi bebé en la Marianita, madrugada. ¿sí? O bien voy caminando o voy en la combi y aprovecho. Y con los dedos, la verdad, a mí no sé si está bien, pero a mí me sirve de mucho los dedos. Porque Con tenemos 10 dedos. Sí, y ya. Ordinariamente. Hay quienes no tienen los 10 O dedos. tiene Bueno, más, pero ordinariamente Sí, sí. son 10, entonces Sí. nos sirven para rezar el Santo sí, Rosario. sí, podemos ir haciéndolo sin necesidad de tener el rosario Ujú, en la mano. como tal. Una pregunta que me hacen, o un comentario que me hace una persona, lo considero valioso. Señor obispo, ore mucho por las mamás con hijos especiales. Vivimos en un mundo muy agotador. Yo he querido servir a mi parroquia, pero mi niño me requiere 24 por 24, o sea, 24 horas al día. Y yo respondo, cuando hay hijos especiales por determinadas carencias o fragilidades, con frecuencia lo experimenta con más dolor y ansiedad la mamá. Sí. Como que los 9 meses de embarazo y luego el tiempo de amamantamiento dan ese profundo vínculo materno para la dedicación al hijo o a la hija, especialmente cuando hay limitaciones especiales
que estresan y ocupan gran parte del día. En tu caso, confiesas que te requiere 24 horas cada día, o sea, todo el día. Y seguramente. No desesperes, dale mucho amor, mucha paciencia, mucho cariño. Permanece con dulzura. Esa dedicación, haz la oración. Mientras atiendes a tu hijo o hija, dialoga con Dios. Pídele que te ilumine, que te sostenga, que te dé descanso para continuar ese oblativo gesto al dedicar prácticamente todo el día a atender a tu hijo. También ofrece a Dios esas acciones y gestos de atención a tu hijo como ofrenda por los pecadores para que se conviertan, como ofrenda por los que se cansan de buscar la conversión y la mejoría en su vida, como ofrenda grata a Dios por tantas personas que se encuentran solas, desamparadas. Ofrece toda esa atención a tu hijo o a tu hija, encomendando a Dios los trabajos y servicios pastorales de tu parroquia, en los que no participas como quisieras, pero lo puedes hacer uniéndote espiritualmente desde tu casa. Y cuando visites personas que pasan a su vez día y noche en una cama, en un sofá, en una silla de ruedas, anímales a que ofrezcan su vida con gestos de fe, de esperanza, de amor a Dios. Tú les ayudas y esas personas te ayudan a ti. Ahora que la tecnología nos ofrece muchas oportunidades para disfrutar la vida, también nos ofrece momentos y modos de oración, música grabada, testimonios de otras personas que le encuentran sentido a su vida, desde una situación de encierro, de parálisis corporal, pero no espiritual. No te fastidies por el tiempo dedicado a tu hijo y que te impide dar tiempo para determinados servicios. Ofrece ese tiempo dedicado a tu hijo como gesto de unión con Dios y con la comunidad de personas que hacen el bien en variados servicios. Ahí está su servicio. Ahí está haciendo su servicio, sí. Por supuesto. Sí. Sí, todavía no hay más mensajes. Dice una persona, tengo una pregunta. En nuestra diócesis de San Cristóbal está ordenado que los jueves, además de hora santa, también se debe hacer celebración, porque yo pensaba que jueves solo era para hora santa. Y te respondo, el jueves es eucarístico en toda la iglesia, básicamente por dos razones. La primera es que el jueves santo da inicio a la celebración del misterio central de nuestra fe. El jueves santo es la última cena en que Jesús se prepara a su muerte y resurrección que tendrá lugar los días siguientes. Fue la noche del Jueves Santo que Jesús celebró con sus discípulos la última cena. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Igualmente la copa de vino, beban todos de ella porque esta es mi sangre, sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Y la segunda razón por la que el jueves es eucaristo es que se debe a las apariciones de Jesús en su advocación del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, una religiosa francesa que vivió en el año 1673, tuvo las apariciones, siglo XVII. Mientras ella estaba en adoración frente al Santísimo Sacramento, tuvo el privilegio de recibir la primera aparición de Jesús. Nuestro Señor le pidió que todas las noches de jueves lo acompañara para rezar la plegaria que él hizo al Padre antes de morir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ya la Iglesia decidió extender la exposición del Santísimo Sacramento a todo un día, desde el amanecer hasta el anochecer. Perdón, ¿solo en México o en el mundo entero? Universal? Sí, la Iglesia Universal. Es jueves eucarístico. Ahora también no es solamente para la hora santa o solamente para la Eucaristía. Incluso puede haber esta práctica, hora santa, que luego nos lleva a celebrar la Eucaristía. O también Eucaristía, que nos lleva a la hora santa. ¿Cómo va a ser ahora? Tradicionalmente en San Cristóbal se ha hecho peregrinación que culmina con Eucaristía. Y este jueves va a ser al contrario. Eucaristía y luego peregrinación que culmina con la bendición. De modo que son dos momentos especiales de nuestra fe eucarística, la
Eucaristía propiamente y la hora santa. Bien. Ajá. Dani GN dice saludos y bendiciones, Monseñor y Ligma Lenita desde Valle de Santiago, Guanajuato. Gracias por compartir su conocimiento. Nico Gómez, si nos puede mandar la bendición al matrimonio Gómez Castro. Gracias. Con gusto. Mi bendición con cariño, con afecto a ustedes y a todas las personas. Otra pregunta que me hacían, ¿una señora se puede bautizar y hacer la primera comunión aunque ya tengan hijos? Habría que saber más detalles de esta persona, el caso. En cualquier situación que viva la persona, por ejemplo, esta señora a la que te refieres, sí puede recibir el bautismo y vivir en comunión plena con Dios. Con el bautismo se borran todos los pecados anteriores. Ahora, si esta persona no está bautizada, entonces puede ser que tampoco esté casada por la iglesia. O puede ser que fue un matrimonio en que la otra persona sí era católica, el varón, se casó por la iglesia, pero ella solamente asistió aceptando el matrimonio por la iglesia. Entonces, cualquier persona puede recibir el bautismo en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta. Si se recibe en edad adulta, se perdonan todos los pecados anteriores, pero implica un cambio concreto y total de relación con Dios. Y cuando se recibe el bautismo en edad adulta, ya conviene que se reciban todos los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación, primera comunión, y que ya luego siga la persona comulgando. Y si está unida conyugalmente, tiene que casarse por la iglesia. Si la otra parte no es católica, que respete, pero la parte católica sí reciba el sacramento del matrimonio. Milán dice, gracias por hablar de la tecnología, Monseñor. Ojalá nos pueda orientar sobre la encíclica del Papa. Sí, ya va a ser para la próxima vez. Quería hacerlo desde la vez pasada. La encíclica que nos dio el Papa León hace 8 días, precisamente la entregó a la Iglesia Universal, es precisamente en latín Magnifica Humanitas, magnífica humanidad, y nos ayuda a revisar la tecnología, que no nos atrape, sino que sepamos usar sana y sabiamente de la tecnología. Ya estamos cerrando el programa, incluso había todavía preguntas pendientes de responder, pero ya no nos da tiempo. Solo, si gusta, leo 2 mensajes más. Entonces, también, sí. Sí, adelante. como usted guste. Sí. Leticia Silos Camacho dice, buenas noches, señor obispo, saludos con mucho cariño, y la Ligma Lenita, pido sus oraciones por mi salud, pido siempre por ustedes y nuestro sacerdote. Dios los bendiga, buenas noches. Saludos, buenas noches. Alejandro Ramón Gómez dice, buenas noches, señor obispo y Malenita, ¿será igual rezar el rosario en comunidad que uno solo? De las dos maneras se puede. Si puedes hacerlo en comunidad, magnífico. Si no puedes ir a la comunidad en ese momento, hazlo a solas. También la comunidad puede ser la familia. Claro. Sí. Todo. Bien, bueno, quedaron preguntas pendientes de responder, ya lo haré la próxima vez. Pero a su vez, el próximo lunes no vendré. Si ya nos había prometido que iba a estar todos los lunes. Me escapo a Guatemala. Los obispos de la provincia de Chiapas vamos a viajar a la ciudad de Guatemala para dialogar con los obispos fronterizos de Guatemala. Nos reunimos frecuentemente para tratar varios asuntos, entre otros la migración. El de la migración, que sigue habiendo migración, y pues cómo ayudar a los migrantes. Y en este caso Chiapas, pues llegan muchos de Guatemala y de otros países, y de aquí pasan para seguir. Muchas veces el sueño dorado es Estados Unidos. Y bueno, pues tratar este tema. Entonces eso nos va a hacer no poder estar el lunes próximo, pero voy a dejar las respuestas
para que aquí las lean todas. Algunas las van a repetir y voy a enviar respuesta a preguntas que han hecho ahora. Ajá. Muy Como bien. quiera sea, va a haber material que llene la hora de 7 a 8 de hoy en 8. Aunque será grabación de mi voz, no estaré físicamente presente. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les llene de gozo, de paz. Amén. Leo los últimos 2 mensajes. Dice, aquí en San Felipe saldremos en procesión con el Santísimo en diferentes calles, terminando con reflexión de la palabra con los ministros. Saludos, Leticia Silos Camacho. Y Juan Eduardo dice, saludos y bendiciones. Un gusto escucharlos. Muchas gracias. Saludos, Juan. Gracias por su sintonía. Que tengan muy bonita noche y muchas bendiciones. Hasta pronto. Esto fue todo por hoy. Y recuerda, el próximo lunes tienes